We hear Mixteco, Mazateco, Nahuatl, Quiche from Guatemala, and maybe a couple of others from Ecuador. Those are like the ones that we hear or we know of, but there is actually no research for us to like really say, yeah, these are the languages there are. So it is a new population, and you know, it's unfortunately we are learning because people are having issues, and that's how we know about what's happening. Makapachipayani wishini yaman baksi mande oxisqoy yaman gilita chiki way masli kilsukutili rutilio kita was kai jor dichu to ka yurai karana kuto nindo to jorai to tata ale te no casas ni une se que ni une hinani no cocuene ni hinani no. Lejos nos toca Alita Méndez, Nochan Tlaquilcingo Guerrero de México. Tejometi Tlactoa Nahuatl, Noelita Yejón Tlactoa, no mamá no isqui. Mi nombre es José Juárez, pertenezco al grupo étnico de los Totonacos de la Sierra Norte de Puebla. En la región de donde soy yo se nos conoce como Caltuchocoyatí. Caltuchocoyatí quiere decir que los que viven a la orilla del río. Es en la parte alta de la Sierra Norte de Puebla. En la región de donde soy yo, pues también se nos conoce como Litutunacú o Tutunacú. Algo muy interesante en la cual donde se ha conservado muchas costumbres, tradiciones y sobre todo existe mucho misticismo. La lengua totonaca, como toda lengua indígena, está en peligros, en vías de extinción. Cuando una lengua se desaparece la cultura, se desaparece no solo la lengua, sino que el sistema de vivir completo, la utilización de las plantas, la forma de vivir, la forma de ver, la forma de entender. Si nosotros entendemos más a una persona por medio de su lenguaje, nos sensibilizamos más, nos hermanamos más y nos entendemos mucho mejor, nos convertimos en mejores seres humanos. Mucha gente que yo sé que hablan lenguas nativas, lenguas indígenas y dicen que no lo hablan. ¿Por qué? Porque no quieren ser objeto de burla. Y en este caso, precisamente es por falta de la cultura de la gente. Hay mucho que enseñar, así como al mismo tiempo nosotros tenemos mucho que aprender para entender mejor la situación de cada persona. Makapachipayani wishini yaman baksi mande oxisqoy yaman gilita chiki way mashli kilsukutili Totonaco nashla mashalak Veracruz shushalak Puebla washla gintili gilita chiki pues katsiyati te ushinin bi unushla makwik Nueva York washla ima Kmakatsini putan ingin tachuin wa ingin talaka pastaknikan ayma dunkin gilsukutkan liwashla kaskinga shla ima shlita likatsi tilala wilawingin shalala la oxilawikin kalakshtum shla oxilwin como lita latkaningin nitu tlawan sanikutan dani nachane iman dachuin dani din oxilqoy pa nashla yama washla shlikatsit kanima luwanan washla kaunianingit José Juárez. Ahí lo que digo, es un saludo especial a todos los paisanos, tanto de la Sierra Norte de Puebla y la costa de Veracruz, a todos nuestros hermanos circunvecinos, que es muy importante esta charla o este pensamiento, que es la sabiduría de nuestros abuelos y es lo que es muy importante que se sepa cómo vivimos nosotros, cómo nos hermanamos y que todo el día de mañana todos nos veamos como hermanos, tanto como mestizos, blancos y de diferentes grupos étnicos. Ahorita habla mixteco, hablan español, inglés, 3. No todos son así. A veces algunos le dan pena hablar a frente de las personas. Pero como hace 3 o 4 días estaba yo discutiendo con mi hermano porque llegó un maestro de Edwin en la casa. Yo empecé a hablar con él. Y él me gritó, ¿por qué me gritas? Dice, ¿no te da pena hablar dialecto enfrente de ellos? Eso no tiene nada que ver, le digo. Uno se nota, uno se ve. Aunque mi hermano se molestó un poco conmigo.
Aunque yo le digo, yo siempre le digo a mi hermano, aunque tú tratas hablar en español, pero ¿qué pasa? Tu español no es correcto, le digo. Siempre falta un punto o un acento ahí, le digo. Yo siempre le digo a él y se enoja más peor conmigo. Edwin, ¿daba cuchido? No te da pena, es que habla. No sé. ¿Verdad? No sé. Tú, ya, canda, vi kalau. No quiere hablar. No, yo no sé. El idioma te da tu identidad, depende de quién eres, te identifica un poquito más con quién realmente eres. Por ejemplo, yo cuando hablo en español me identifico con México en general como país, pero cuando hablo mixteco, trato de hablar mixteco con mi gente, me identifico un poco ya más específico de Oaxaca y de la zona mixteca. Entonces, cuando ya se habla inglés, ya me identifico a nivel como un ciudadano internacional, como un ciudadano universal, ¿no? Pero si hablo español, mexicano como México, como hispano, como me identifico con cualquier cultura hispana. Y si hablo mixteco, ya me identifico un poquito más con la zona indígena de México del sur. Bueno, tú no sabes, te nunca cuento en nada. Kutao sari noro en nada ni chatria. Le saque o con chatria que no te No, ne. Nama kin. Shken, Akshak, Tzonteko, Shini, Tzamnom, Lakastap, Ishtololo, Nu, Tzonyu, Kangan, Yekastol, Shiti, Tzam, Anima Onako, Yolotl, Nima, She, Tandun, Ikshi, Sha'a, Tzo, Makan, Maitl, Da'a, Tzoki, Tangar, Nakostli, Fo'o, Yo, Kilni, Kama, Yu'u, Sho, Kasipihne, Tepetl, Ñu, Tzoloe, Akapun, Takpatzin, No, Ñu, Nshkiu, Puklni. Mishtli, Tiempo con Sabi, Tzam, Kiwi, Kwawitl, Yitu, Lha, Shanat, Xochitl, Yita, Daloa, Sin. Kiyatzintli, Que tiempo con yo, Cham, Skuyate. Tletl, Tzisikena, Kui, We, Nte, Nekie, Am, Yam, Ntkie, Nyen, Nhain, Ki, Aktum, Akto, Aktutu, Aktati, Akitsis, Akchashan, Aktujun, Aktsayan, Aknahats, Akkawi. Se, Ome, Yeyi, Nawi, Makwil, Chikwase, Chikome, Chigwei, Chignawi, Matlatl, Ni, Obi, Uni, Kumi, Inyo, Usha, Una, Ushi, Sontoya, Se, Nancy, Sio, Soteya, Tlat, Tazi, Divayo, Daya, Skata, Okawas, Konetl, Siel, No, Daya, Sumat, Spokato, Se,
Noshoya. Nap. Yesnanzi. Shishi. Tishioya. Kuk. Yestazi. Shitoi. Soteyawe. Tata. Kohkolzi. Shi. Sonchoyawe. Nana. Sihzi. Shitai. Katsue. Chichi. Itzcuintli. Nina. Shumain. Mitzi. Misto. Misto. Casti. Puyo. Piyotzitzi. Dushi. Katska. Skit. Michi. Tiaka. Katsu. Lua. Coatl. Ko. Casa. Spoon. Totoltzintli. Onza.